El 24 de agosto se apertura a su totalidad las actividades económicas y sociales en nuestro país. La Sala de lo Constitucional sentenció que el Decreto Ejecutivo 32, el cual dispone de las fases de la apertura económica, quedará invalidado, en razón de que, a criterio de los magistrados, limita y suspende los derechos fundamentales de los salvadoreños. En esta ocasión hablaremos sobre este hecho. Mi nombre es Kevin Sánchez y te doy la bienvenida a este video. Contextualizando la situación, recordemos que el país atravesó por extensas cuarentenas impuestas por el gobierno. Las estrictas medidas adoptadas ante la pandemia del COVID-19 provocaron consecuencias en la economía nacional, que en medio de confrontaciones asiduas del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa y la presión de diversas gremiales y organizaciones, se concretó el Derecho Ejecutivo 32, mismo que fue sentenciado por el órgano judicial. Esto implica que tanto las empresas, industria, comercio y otros rubros retomarán sus operaciones de manera simultánea. Esta situación ha generado controversia en nuestro país y es así que surge la pregunta: ¿es necesaria una reapertura económica total en El Salvador? En mi opinión, considero que sí es necesario. Sin embargo, también hay que tener en consideración otros aspectos sumamente importantes, como las repercusiones que podría tener según el contexto en el que se aplique dicha medida. Con esto presente, identifiquemos las razones por las que precisa una reapertura total. En primer lugar, para evitar que el país entre en una recesión económica más profunda. Para este año se había proyectado que la economía del país generara un PIB nominal de 25.000 millones de dólares. En promedio, cada mes contribuye con más de 2.000 millones de dólares, por lo que haber frenado la actividad económica en marzo y abril desestabilizó el valor monetario de la producción de bienes y servicios del país en el 2020. En segundo lugar, por la reducción de los empleos formales. En lo que va del año se han perdido más de 80.000 empleos formales. La pausa de operaciones afectó a diversos sectores, por ejemplo el industrial. Este rubro reportó más de 25.000 trabajadores menos, siguiendo el sector comercio, restaurante y hoteles, transporte, almacenamiento, entre otros, con 18.000 trabajadores menos. Con la reanudación total de la economía, se verá un cambio de tendencia en los indicadores de empleo, según la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico, FUNDE, algo sumamente importante para evitar que la pobreza y el trabajo informal aumenten. Por otra parte, el tema de las exportaciones también se ha visto afectado. Según datos oficiales del Banco Central, el sector tiene 5 meses de contracciones desde marzo pasado, con un descenso del menos 25.9%, que equivale a una caída de 929.4 millones de dólares. Este retroceso también se debió al cierre temporal de labores en la industria manufacturera, en la fabricación de productos textiles, en la elaboración de bebidas, junto a la débil demanda mundial del café. Es evidente el impacto que la pandemia ha provocado en la economía. En consecuencia de esta crisis, El Salvador se ha convertido en el país con el mayor déficit fiscal, la deuda más alta, la mayor tasa de desempleo y con menos crecimiento de la región. De acuerdo a la proyección hecha por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, el Producto Interno Bruto de El Salvador caerá en el menor de los casos un menos 5.4% al cierre de 2020, pero en el escenario más grave sería de un menos 7.4%. Como efecto negativo, la población en pobreza pasará del 30% actual a un 50%, lo que implica décadas de retroceso en materia de desarrollo. Con la apertura económica, este impacto se podría reducir, pero entonces, si es algo necesario, ¿por qué está siendo tan controversial? Al inicio mencionaba que debemos tener en cuenta bajo qué contexto se aplicará, y si bien una reapertura total es necesaria, se vuelve inconveniente y riesgosa si se abre de golpe. Y es que ante una aparente reducción de la curva de los contagios por COVID-19, nuestro país se dirige a una reanudación económica sin sustento legal. A día de hoy, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no han consensuado nuevos protocolos o retomado los decretos ya emitidos apegándose a los parámetros de la Sala de lo Constitucional. Esto significa que los empresarios, los industriales, el comercio y otros sectores deben planificar sus propios protocolos. Y debido a esa falta de lineamientos por parte de las fuerzas políticas, se teme una apertura desordenada que exponga la salud pública, obligando nuevamente a establecer cuarentenas a fin de evitar un colapso total del sistema sanitario. Así que bien, ¿qué conclusión se puede hacer de todo esto?
En síntesis, ya que existe un alto riesgo de insostenibilidad de la deuda y hacen falta recursos para atender los gastos de la administración pública, la reapertura económica es indispensable. Pero es que además debemos cuestionar si es el momento adecuado para hacerlo, cuál es el plan estratégico a utilizar, ¿está el país preparado para abrir la economía a su totalidad? De no ser así, analizar las consecuencias que trae dicha medida y en aras de garantizar la sostenibilidad económica del país, exigir a las autoridades políticas a buscar el consenso respecto al manejo de la emergencia, al tiempo que se desarrolla la reanudación de las actividades económicas de manera progresiva, integrando protocolos sanitarios para evitar los contagios masivos durante este proceso. Esto ha sido todo por hoy, gracias por haber visto este video, nos vemos en la próxima. Adiós.